En medio de nuestra búsqueda constante de significado, la vida a menudo nos presenta momentos que parecen estar impregnados de confusión y desorden. Nos perdemos en las voces que claman por nuestra atención, en las expectativas que la sociedad nos impone y en los ruidos internos que generan nuestras dudas. Sin embargo, es en estos momentos de incertidumbre donde se nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre quiénes somos realmente y cuál es la esencia de nuestra existencia. A través de las historias de la Biblia, podemos encontrar un mapa que nos guiará por el tortuoso sendero del autodescubrimiento. Tomemos, por ejemplo, la historia de Moisés. Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de circunstancias inusuales. Criado en la corte de Faraón y posteriormente huyendo al desierto. Moisés vivió en la confusión de su identidad, un hebreo que fue educado por los egipcios. Sin embargo, fue en la soledad del desierto donde Dios lo llamó a través de la zarza ardiente, revelándole que tenía un propósito claro: liberar a su pueblo de la esclavitud. En su jornada, Moisés experimentó dudas y temores, cuestionando su capacidad y su llamado. Pero aprendió que su valor no residía en sus habilidades, sino en la grandeza del Dios que lo había elegido. Esta historia nos recuerda que en el fondo de nuestras luchas personales hay una oportunidad divina esperando ser activada. De manera similar, en el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles, hombres comunes, que enfrentaron sus propias crisis de identidad. Pedro, por ejemplo, pasó de ser un simple pescador a ser el líder de la iglesia primitiva. En medio de su camino, experimentó fracasos y negaciones, cuestionando su valía tras haber traicionado a Jesús. Sin embargo, fue exactamente en su debilidad donde descubrió su propósito: conectar a otros con el amor de Cristo. La transformación de Pedro nos muestra que nuestros errores y dudas no son barreras, sino escalones hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como la historia de la creación revela la intención divina al darnos un propósito desde el principio, las narrativas a lo largo de la Biblia nos enseñan que la búsqueda de identidad y significado es parte integral de nuestra existencia. A menudo es en la búsqueda misma donde encontramos pistas sobre nuestra verdadera esencia. Cuando enfrentamos las preguntas profundas de quién soy y cuál es mi propósito, es crucial recordar que no estamos solos en este viaje. Las historias bíblicas nos instan a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, a comprender que cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para crecer y descubrir nuestro lugar en el vasto diseño de Dios. En cada encuentro y en cada prueba hay una lección que nos llevará más cerca del propósito que hemos sido llamados a cumplir. Al abrir nuestros corazones y nuestras mentes a estas lecciones, podemos encontrar la claridad que buscamos, no en la ausencia de confusión, sino en la certeza de que somos parte de un plan mayor. La narrativa de la creación en el Génesis nos presenta una visión sublime del inicio, donde cada elemento del universo se establece con precisión divina. Dios, al formar al hombre de la tierra, no solo crea una entidad física, sino que infunde en él un alma viviente, un reflejo de sí mismo. Esta imagen de Dios no es solo un vestigio estético, es una invitación a conectarnos con lo sagrado. La historia del ser humano surge en un contexto de relación donde el individuo no está destinado a existir en soledad, sino a ser parte de una comunidad, un ecosistema gobernado por la interdependencia y el amor. El propósito otorgado por Dios al hombre de dominar sobre la tierra y cuidarla indica un mandato de responsabilidad, no de explotación. Esta llamada a la mayordomía es un principio profundo que resuena en nuestras acciones cotidianas. Cada vida, al ser formada por el soplo divino, lleva consigo un significado intrínseco, una misión que trasciende la mera existencia. En cada interacción humana, desde el amor hacia el prójimo hasta el cuidado por la naturaleza, se manifiesta esta misión de vivir en armonía con el entorno. La relación con la creación se convierte, entonces, en un punto crucial para entender la dignidad de cada ser humano. Cultivar la tierra y cuidar de nuestro hogar es, en esencia, un acto de devoción. Reflexionar sobre nuestras raíces nos brinda una percepción renovada del valor de la vida, donde cada acción es un eco del propósito inscrito en nuestra naturaleza. Así, al descubrir nuestras raíces, nos enfrentamos no solo a nuestra identidad, sino también al rol vital que desempeñamos en el diseño divino. La conexión con lo creado es clara, y a medida que exploramos el relato de la creación, nos damos cuenta de que nuestra existencia está entrelazada con el propósito del Creador. No somos entes aislados, sino componentes esenciales de una narrativa superior. Desde cuidar del medio ambiente hasta albergar un espíritu de servicio hacia los demás, cada acción refleja un compromiso con la esencia divina que nos otorgó la vida.
Esta conexión despierta en nosotros una conciencia más profunda sobre lo que significa ser humanos y el impacto que podemos tener en el mundo. Así, enfrentamos un mundo que a menudo nos invita a perder de vista ese propósito divino. En medio del ruido y la complejidad de la vida moderna, es fácil olvidar que somos parte de algo grandioso. Sin embargo, al reconocer que hemos sido creados a imagen de Dios, debemos recordar que cada persona, cada creación tiene el potencial para brillar como un reflejo de esa luz. Vivir con un sentido de propósito es recordar que cada día es una oportunidad para cuidar de la creación, para interactuar con amor y para cumplir con la responsabilidad que se nos ha encomendado. Al profundizar en nuestra comprensión de estos relatos de la creación, se hace evidente que nuestras raíces no solo informan quiénes somos, sino que también nos guían en el camino hacia un futuro inspirado por el amor y la justicia. En este viaje de vida, el reconocimiento de nuestra conexión con lo sagrado se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones hacia un mundo más justo y lleno de esperanza. La historia de Moisés es un testamento de transformación y autodescubrimiento. Nacido en un tiempo de opresión y sufrimiento para su pueblo, Moisés comenzó su vida rodeado de lujo y privilegio en el palacio del faraón. Sin embargo, en el fondo de su corazón, siempre llevaba una inquietud que lo separaba de sus raíces. Esa inquietud se convirtió en un llamado que resonaría a lo largo de su vida. Después de un evento traumático que lo llevó a huir, Moisés se convirtió en pastor, algo que podría parecer un paso atrás, pero que en realidad le brindó la oportunidad de conectar con la naturaleza y consigo mismo. En las llanuras de Madián, aprendió lecciones esenciales sobre la humildad, la paciencia y el liderazgo. Allí, mientras cuidaba de las ovejas, desarrolló una visión más profunda de lo que significaba ser un verdadero líder. Un líder que no solo gobierna, sino que se preocupa por los que están a su cargo. El encuentro con la zarza ardiente fue sin duda un punto de inflexión en la vida de Moisés. La revelación divina lo llamó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, un mandato que le infundió un sentido renovado de propósito. Este momento no fue solo un llamado a la acción, sino también un recordatorio de que las luchas que había enfrentado en su vida no eran al azar, sino parte de un plan mucho mayor. Cada desafío, cada momento de duda y confusión lo preparó para esta misión monumental. El viaje hacia la libertad no fue fácil. Moisés enfrentó la desconfianza de su propio pueblo, las renuencias del faraón y la adversidad constante en el desierto. En esos momentos críticos recordó las enseñanzas aprendidas en Madián y la fortaleza desarrollada al ser pastor. Se dio cuenta de que liderar no significaba solo tener poder, sino ser el mensajero de esperanza, el defensor de los desamparados. Sus luchas lo moldearon y lo convirtieron en el líder que su pueblo necesitaba. El viaje hacia su propósito estuvo lleno de giros inesperados. La travesía del pueblo de Israel por el desierto fue más que una búsqueda física de la tierra prometida. Fue un viaje espiritual que transformó a una nación. A través de sus luchas compartidas, el pueblo aprendió a confiar en Moisés, no solo como su líder, sino como un símbolo de lo que se puede lograr con fe y determinación. La función de Moisés también fue recordarle a su pueblo que cada uno de ellos tenía un propósito, que sus sufrimientos eran parte de una historia más grande. La historia de Moisés nos muestra que a veces, para encontrar nuestro verdadero propósito, debemos recorrer caminos inexplorados y enfrentar nuestras propias batallas internas. Todos tenemos un destino, y a menudo nuestras luchas personales nos preparan para cumplirlo. La vida puede llevarnos por caminos tortuosos, pero al final es en esos momentos de adversidad donde descubrimos el verdadero significado de nuestra existencia. Las historias de personajes como Moisés son un testimonio de que incluso en medio de las tormentas más intensas, podemos encontrar la claridad que nos llevará hacia nuestro propósito. El llamado de los profetas no solo se manifiesta en la aceptación de una misión divinamente inspirada, sino también en la lucha interna que muchos de ellos experimentan antes de asumir su papel. Es un viaje que puede parecer contradictorio, donde el miedo y la duda se entrelazan con la decisión y el compromiso. En el caso de Jeremías, encontramos a un hombre que, lejos de estar seguro de su capacidad, se siente profundamente inadecuado ante la enormidad de la tarea que se le ha encomendado. Su vulnerabilidad resuena con aquellos que también se enfrentan a llamados en sus vidas, un eco de las inseguridades humanas que a menudo boicotean nuestras aspiraciones. La historia de Jeremías es un recordatorio poderoso de que el camino hacia el cumplimiento de nuestro propósito no siempre es fácil ni lineal. Dios lo elige en un momento en que se siente un niño, lleno de miedos y con la sensación de incapacidad. Sin embargo,
Es en este reconocimiento de sus propias limitaciones donde empieza a desvelarse la verdadera fortaleza que se requiere para llevar a cabo la voluntad divina. Dios le responde con la afirmación de que no importa su juventud ni su autocrecimiento. Más bien, es la voz de Dios en su vida la que lo capacitará para ir, hablar y profetizar. Esta interacción no solo le reafirma su misión, sino que también le revela que lo divino puede manifestarse en las vulnerabilidades humanas. La historia de otros profetas, como Moisés, también comparte esta narrativa de lucha interna. Cuando Dios lo llama a liberar a los israelitas de la opresión, Moisés responde con dudas sobre su propia elocuencia y su valía. La reticencia ante el pueblo llamado divino se convierte en un tema recurrente. Una reflexión clara de cómo las sombras de la inseguridad pueden oscurecer la visión de su propósito en el mundo. La respuesta de Dios a Moisés es similar a la de Jeremías. Un recordatorio de que el papel asignado no depende de la autoconfianza, sino de la aceptación de un propósito mayor. Adentrándonos en las enseñanzas de estos profetas, cada historia revela que el verdadero poder se encuentra en la rendición. Al dejar de lado sus propios temores y aceptar el llamado, Jeremías y los demás no solo cumplen con su misión, también descubren una fortaleza interna que quizás no sabían que poseían. Las inseguridades se convierten en el terreno donde se cultiva la fe, un vínculo esencial que conecta al ser humano con lo divino. Es a través de sus relatos que somos invitados a explorar nuestras propias inseguridades, recordándonos que quizás allí radica nuestra verdadera fuerza. Así, cada profeta, con su historia singular y sus retos únicos, se convierte en un faro de esperanza para aquellos que, enfrentando sus propias dudas, buscan su camino. Ya sea en la antigua Jerusalén o en nuestra vida cotidiana, la narrativa de los profetas nos invita a reconocer que el llamado de Dios a menudo florece en el fértil suelo de la humildad y la vulnerabilidad, donde se encuentra el propósito divino inscrito en el corazón humano. Al final, cada uno de nosotros es elegido por razón, preparado para cumplir un destino que transforma no solo a nuestra vida, sino también al mundo que nos rodea. A través de su sacrificio, Jesús nos mostró que el amor trasciende las fronteras del dolor y la adversidad. En su vida, cada acto y palabra resonaba con el propósito divino de redención. No solo enfrentó la muerte, sino que la transformó en un símbolo de esperanza. Cuando se entregó en la cruz, no lo hizo como un mero acto de sufrimiento, sino como una declaración patriota en favor del amor incondicional. Este amor no es abstracto. Se manifiesta en los actos diarios, en las decisiones de compasión y en el deseo de mejorar la vida de los demás. La vida de Jesús está impregnada de ejemplos que nos enseñan a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Cuando alimentó a los hambrientos, curó a los enfermos y dio compañía a los marginados. Modeló un estilo de vida que se centra en el servicio y en la entrega. En cada uno de estos momentos se revela un aspecto profundo del sacrificio, el acto de dar sin esperar nada a cambio, de ofrecer nuestra propia vida como un medio de traer luz a la oscuridad ajena. Este enfoque del sacrificio se convierte entonces en una extensión de nuestra propia comprensión de propósito. La invitación de Jesús a seguir su camino no es solo a emular sus actos, sino a interiorizar su corazón. Nos llama a conectar con nuestras propias historias, a sucesos que nos moldean y nos permiten ver cómo, a pesar de nuestras limitaciones, podemos ofrecer algo valioso a quienes nos rodean. La redención comienza en el momento en que decidimos ser instrumentos de paz, donde cada sacrificio personal se suma a la labor colectiva de construir un mundo más compasivo. Al integrar el sacrificio en nuestra vida diaria, no solo respondemos a la demanda de un propósito más grande, sino que también transformamos la narrativa de nuestra existencia. Así como Jesús rompió el ciclo de la violencia con su amor, nosotros también estamos llamados a derribar las paredes de la indiferencia con nuestras acciones. Cada vez que elegimos extender una mano a quien sufre, cada vez que decidimos escuchar antes que juzgar, estamos cumpliendo con el propósito de vida que se nos ha encomendado. Aprender a sacrificar parte de nuestro tiempo, recursos o incluso nuestras expectativas puede resultar desafiante, pero es en esos momentos donde descubrimos la verdadera esencia de nuestra humanidad. La vida nos ofrece oportunidades constantes para practicar este sacrificio, y en cada uno de esos momentos hay un desafío transformador que nos impulsa a crecer. En la medida que nos disponemos a responder a estas oportunidades con amor, no solo estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, sino que también estamos encontrando nuestras propias respuestas en la vida de aquellos a quienes tocamos. Al final, el sacrificio que hacemos en nombres más grandes que nosotros mismos se convierte en un motor de cambio y redención.
no solo para el otro, sino también para nosotros mismos, mientras nos embarcamos en este viaje de descubrimiento y propósito compartido. Las decisiones que tomamos a diario, aunque en ocasiones parecen insignificantes, tienen un impacto considerable en nuestro camino y propósito. Cada elección es como una pequeña chispa que puede encender un fuego de transformación o, por el contrario, apagarse en la rutina del desinterés. La historia de Sansón es un claro recordatorio de cómo los impulsos pueden llevarnos a desvíos peligrosos. Este relato antiguo no solo narra la vida de un hombre con fuerza sobrenatural, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de decidir y las consecuencias que estas decisiones pueden tener. Sansón, un nazareo destinado a liberar a su pueblo, se vio atrapado en las redes de sus propias elecciones. Aunque poseía un potencial extraordinario, sus decisiones impulsivas lo llevaron a una espiral de desobediencia y destrucción personal. Cada vez que cedía ante sus deseos momentáneos, se alejaba más de su misión. Este patrón se repite a lo largo de la historia humana, donde muchos se ven seducidos por placeres efímeros y abandonan lo que realmente les da significado. La reflexión sobre nuestras elecciones nos ofrece una poderosa herramienta, la libertad de corregir el rumbo. Así como Sansón se encontró en un punto de no retorno, nosotros también enfrentamos momentos críticos en los cuales es vital tomar un respiro y evaluar nuestras decisiones. Es fácil dejarse llevar por la corriente, permitiendo que las emociones dicten nuestro camino. Sin embargo, en esos momentos de impasse, tenemos la oportunidad de conectar con nuestra esencia, de recordar qué es lo que realmente nos impulsa y nos llama. Tomar decisiones conscientes implica un compromiso activo con nuestra visión y propósito. Preguntarnos, ¿esto me acerca a mi destino? Es esencial para evaluar si nuestras elecciones están alineadas con nuestros valores y aspiraciones. La historia de Sansón nos enseña que cada desvío, cada elección impetuosa puede costar mucho más de lo que imaginamos. A veces, las elecciones parecen inofensivas, como una conversación casual que nos aleja de nuestro camino, pero cada paso cuenta. Reflexionar sobre nuestras elecciones no significa ser rígidos en nuestra vida, sino cultivar una flexibilidad que nos permita adaptarnos mientras permanecemos fieles a nuestra misión. Es un arte que se nutre de la autoobservación y el deseo genuino de crecer. Cuando elegimos conscientemente, estamos invirtiendo en nuestro futuro y en el bien de aquellos que nos rodean. Así, en medio de las decisiones cotidianas podemos encontrar un gran poder. Ese poder reside en nuestra capacidad de elegir, de comprometernos a una trayectoria que honre nuestras aspiraciones más profundas. Nos recuerda que, al igual que Sansón, tenemos la posibilidad de redirigir nuestra vida, de levantarnos tras una caída y volver a encaminar nuestro destino hacia lo que verdaderamente estamos llamados a hacer. Cada día es una nueva oportunidad para atinar, para aprender y para acercarnos a lo que realmente es significativo para nosotros. Las pruebas que enfrentamos en la vida son a menudo percibidas como oscuras nubes que amenazan con desbordar tormentas sobre nosotros. Sin embargo, en medio de ese caos hay una luz que emerge, iluminando el camino hacia un crecimiento personal profundo y significativo. Mirar a la historia de Job nos da una visión rica sobre cómo enfrentar el sufrimiento con una perspectiva renovada. Job no solo fue un hombre que sufrió inmensamente, sino también un ejemplo palpable de resiliencia que resuena a través de los siglos. A lo largo de su vida, Job experimentó una serie de calamidades devastadoras, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y finalmente su propia salud deteriorándose. En estos momentos, el sufrimiento de Job no solo fue un desafío que lo llevó al abismo, sino que también se convirtió en su catalizador de transformación. En este proceso, Job no se volvió ciego al dolor, sino que lo enfrentó con una lucha contemplativa, buscando entender por qué le sucedían tales infortunios. Fue a través de estas preguntas desoladoras que Job empezó a profundizar su relación con Dios, descubriendo que sus pruebas no eran meramente castigos, sino oportunidades para forjar una fe más fuerte y estable. En cada etapa de su sufrimiento, Job apelaba a Dios, desnudando su alma ante él. Había una autenticidad palpable en sus quejas. Su lamento no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Muchas personas en nuestros días se sienten atrapadas por la vergüenza, por preocuparse de que expresar su dolor y preguntas signifique que su fe flaquea. Sin embargo, Job nos enseña que es a través de ser verdaderamente vulnerables donde descubrimos el poder del consuelo divino. En nuestras propias turbulencias, el dolor puede convertirse en la senda que nos lleva a una intimidad más profunda con el Creador. La historia de Job también nos invita a reflexionar sobre la noción de propósito.
A menudo buscamos respuestas inmediatas a nuestros sufrimientos, pero la experiencia de Job nos recuerda que el propósito a veces se revela en el viaje en lugar de la meta final. Job se dio cuenta de que, aunque jamás tuviera todas las respuestas que buscaba, su dependencia de Dios era en sí misma una forma de propósito. En su oscuridad encontró una nueva luz, un sentido de confianza que antes no conocía. Las pruebas son, por lo tanto, una llamada a reevaluar nuestras prioridades. Nos ofrecen la oportunidad de mirar hacia adentro y reflexionar sobre lo que realmente valoramos. En medio del sufrimiento, somos invitados a cuestionar nuestras percepciones de éxito y felicidad. A menudo, estas experiencias difíciles nos permiten despertar a nuestro verdadero yo y descubrir el propósito extraído de lo que una vez fue doloroso. Así, lo que al principio parecía un obstáculo, se transforma en un peldaño hacia la elevación de nuestra alma, llevándonos a una vida más rica y con significado. En el viaje de la vida, todos anhelamos un propósito, algo que nos impulse a levantarnos cada mañana y a afrontar los retos diarios con valentía y esperanza. Sin embargo, es fácil perderse en la búsqueda de este propósito cuando nos sentimos solos o desconectados. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos recuerda que no estamos diseñados para caminar en soledad, sino en comunidad, guiándonos mutuamente mientras descubrimos lo que realmente significa vivir con propósito. El Tosh, compañerismo va más allá de la simple convivencia. Es un lazo profundo que nos une en la fe y nos llama a apoyarnos unos a otros. Cuando observamos las historias de los apóstoles, vemos cómo su unión en el nombre del Señor fue el catalizador que no solo fortaleció su fe, sino que también les permitió cumplir con la misión divina que se les había encomendado. Cada uno de ellos desempeñó un papel crucial dentro del grupo, mostrando que la diversidad en habilidades y talentos enriquece la comunidad y la hace más fuerte. Pensemos en Barnabás, el apóstol que no solo creía en la gracia de Dios, sino que también se dedicaba a animar y apoyar a otros, especialmente a Pablo cuando éste era menospreciado por su pasado. Su disposición a ser un puente en lugar de un obstáculo permitió que Pablo encontrara su propósito y voz en la comunidad cristiana. Aquí encontramos una lección poderosa. Cuando levantamos a quienes nos rodean, ayudamos a que brille la luz de cada persona, contribuyendo a un todo mayor. De la misma manera, nosotros también debemos identificar a aquellos en nuestra comunidad que necesitan apoyo para comenzar su propia búsqueda de propósito. Las interacciones humanas son un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. A menudo, el camino hacia nuestro propósito se revela gradualmente a través de relaciones significativas. La empatía y el amor que cultivamos en comunidad pueden inspirarnos y guiarnos en un viaje que, de otro modo, podría parecer incierto. Es importante entender que en el compañerismo también estamos llamados a confrontarnos y desafiarnos. Las conversaciones profundas y honestas, el acto de compartir las luchas y dificultades, proporcionan el espacio necesario para que la autenticidad florezca y, en última instancia, nos acerque más a la verdad de quienes somos y a lo que se nos ha llamado a hacer. Cuando llegamos juntos como comunidad, reconocemos que cada historia y cada vivencia son parte de un diseño mayor. La unión en el amor y el servicio mutuo, tal como lo ejemplificaron los apóstoles, se convierte en un faro que luzca en medio de la oscuridad, guiando a quienes se sienten perdidos hacia su propósito divino. Ser parte de una comunidad no solo significa encontrar el sentido en nuestras propias vidas, sino también el de los demás, creando un círculo virtuoso donde todos podemos crecer y florecer en la luz del amor de Dios. Al abrazar esta idea, descubrimos que en esta búsqueda de propósito el camino se vuelve mucho más claro y nuestra carga mucho más ligera. Al considerar la herencia de nuestra fe, es crucial profundizar en las historias que han moldeado a generaciones. La narrativa de Abraham, Isaac y Jacob no solo es un relato de antiguos patriarcas, es una poderosa instrucción sobre la relación divina entre Dios y su pueblo. En su vida cotidiana, Abraham se enfrenta a retos que ponen a prueba su fe. Su llamado a dejar la tierra de su infancia y seguir una promesa incierta es una causa de reflexión para nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo conocido, a abandonarnos a lo desconocido por el propósito de servir a un Dios que promete cuidar de nosotros? La respuesta a esta pregunta puede iluminar nuestro camino en momentos de incertidumbre. Abraham es el modelo de la fe activa, una fe que se mueve, se arriesga y se enfrenta a lo inesperado. Su vida está marcada por promesas tras promesas. Desde la promesa de la tierra hasta la de una descendencia numerosa, cada etapa de su vida revela un aspecto del carácter de Dios. Su fidelidad es inquebrantable.
Esto nos invita a mirar nuestra propia vida. A menudo vivimos en la tensión entre las promesas de Dios y nuestras circunstancias. Si bien Abraham vivió en un estado de expectación constante, también experimentó dudas y desafíos. Sin embargo, su persistencia demuestra que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Isaac, su hijo, hereda no solo el legado físico de la promesa, sino también la continuidad de esa relación con Dios. Su vida parece más tranquila, lejos de las andanzas errantes de su padre, y sin embargo, Isaac no está exento de pruebas. A través de la historia de Isaac, entendemos que la fe no se repite de iguales maneras en cada generación. Cada uno tiene sus propias pruebas y triunfos que moldean su relación con lo divino. Isaac nos enseña que la fe es una herencia viva que se transmite a través de la experiencia y la obediencia. En momentos de crisis, él también busca refugio en Dios, lo que destaca la constante necesidad de conexión y dependencia. Luego entra Jacob, cuyo nombre mismo significa suplantador. Su vida está marcada por rivalidades, engaños y finalmente la lucha con el mismo Dios. En este conflicto hay una transformación profunda. Jacob se convierte en Israel, lo que nos indica que la fe a menudo requiere lucha y una confrontación honesta con Dios. Es en esos momentos de desafío que el carácter de una persona se revela y se refina. Tras mirar la vida de Jacob, podemos ver que posiblemente nuestras luchas son espacios sagrados donde Dios se revela de manera más profunda y poderosa. La lucha de Jacob nos recuerda que es en la vulnerabilidad y el reconocimiento de nuestras debilidades donde encontramos la fortaleza de Dios. Cada uno de estos patriarcas nos deja un legado de fe que trasciende el tiempo. No están aquí solo como personajes de un antiguo relato, sino como ejemplos vivos de lo que significa navegar por la vida con Dios, en el centro. Las historias de Abraham, Isaac y Jacob nos conectan y nos inspiran a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe, ayudándonos a descubrir el propósito que Dios ha diseñado para nosotros a través de nuestras vivencias y relaciones. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, sumidos en las exigencias del trabajo, las responsabilidades familiares y las interacciones sociales. Sin embargo, mientras navegamos por la vida, es fundamental recordar que cada paso que damos lleva consigo la huella de un propósito mayor, una guía que va más allá de lo visible. La gratitud es esa luz que puede despejar la neblina de la monotonía, revelando la belleza divina en lo cotidiano. La práctica de agradecer en cada situación, ya sea buena o mala, enciende un fuego interior que nos invita a ver con nuevos ojos. Las bendiciones son fáciles de reconocer. Un amanecer radiante, una sonrisa de un ser querido, un logro en el trabajo. Estas son las joyas que normalmente guardamos con cariño en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa con los momentos difíciles? La enfermedad, la pérdida, las decepciones. ¿Cómo podemos estar agradecidos en medio de la tormenta? Aquí es donde la fe actúa como un puente, permitiéndonos ver más allá de las circunstancias inmediatas. Cada desafío contiene en sí mismo una lección, una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para acercarnos a un entendimiento más profundo de la vida y nuestro lugar en ella. Imaginemos un árbol que ha crecido a lo largo de los años. Sus ramas pueden ser fuertes y frondosas, pero es la resistencia a las tormentas, el viento que hizo que sus raíces se profundizaran, lo que realmente lo sostiene. De la misma manera, nuestras dificultades pueden ser vistas como el viento que prueba nuestra fe. Al desarrollar una actitud de gratitud incluso en los momentos más oscuros, comenzamos a entender que la adversidad no es un obstáculo, sino una parte esencial del viaje. Al reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida, empezamos a ver las conexiones en nuestro camino. Las experiencias que parecían sin sentido comienzan a encajar en un cuadro más grande. Cada encuentro, cada reclamo, cada desafío aparece como una pincelada en la obra de arte de nuestra existencia. La gratitud transforma nuestra percepción. Nos enseña a ver el diseño divino subyacente, revelando que no estamos solos en nuestras luchas y alegrías. La vida se convierte así en un tapiz en el que cada hilo cuenta su propia historia, uniendo las experiencias en un todo significativo. Finalmente, cultivar este hábito de gratitud también mejora nuestra paz interior. Con cada agradecimiento sincero que proclamamos, liberamos el peso de la queja y la desesperanza. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, empezamos a apreciar lo que tenemos, y es en esa apreciación que encontramos la serenidad. La gratitud nos ofrece la clave para abrir el corazón y la mente, permitiéndonos vivir cada día con mayor intensidad y propósito. Así, al dar valor a cada paso,
y reconocer el entrelazado diseño divino de nuestras vidas, descubrimos un camino iluminado que nos guía hacia la paz y la comprensión de nuestro destino. Las decisiones que tomamos hoy no solo están en la esfera de lo personal. Cada elección tiene el potencial de reverberar en las vidas de quienes nos rodean. En la parábola del buen samaritano encontramos un relato que resuena con verdad y claridad en nuestra existencia cotidiana. Este hombre, quien ante un desconocido herido y desamparado eligió actuar con compasión en lugar de ignorar su sufrimiento, nos desafía a cuestionar la naturaleza de nuestras propias decisiones. En un mundo que a menudo valora la rapidez y la indiferencia, el buen samaritano nos invita a detenernos y a reflexionar. Es fácil caer en la trampa de la rutina, de vivir el día a día sumidos en preocupaciones personales y en nuestra propia agenda. Sin embargo, la esencia del acto de amar y servir a los demás está en reconocer que dentro de cada decisión reside la oportunidad de marcar una diferencia significativa. Un gesto de amabilidad, una palabra de aliento o incluso una sonrisa genuina pueden convertirse en los pilares sobre los cuales otros edifiquen su esperanza. Así, nuestras acciones penetran en el tejido de la sociedad, tejidas con los hilos del servicio desinteresado y la empatía. La compasión se presenta como un acto de valentía. No es simplemente un sentimiento pasajero, sino una voluntad firme de actuar. Cada vez que elegimos ser el buen samaritano en nuestras propias narrativas, estamos rompiendo las barreras que nos separan de los demás. El miedo y el ego se disuelven, dejando espacio a la conexión auténtica. En este pequeño cruce de caminos entre nuestras decisiones y las vidas ajenas, encontramos el delicado equilibrio de ser parte de algo que trasciende nuestra individualidad. En lugar de centrarnos solamente en nuestras necesidades, comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de quienes nos rodean. La parábola no solo habla de un acto específico de bondad, también es un llamado a una vida de entrega continuada. Las decisiones cotidianas, como el tiempo que dedicamos a escuchar a alguien que está pasando por dificultades o la voluntad de movernos fuera de nuestra zona de confort para ayudar a un prójimo, están entrelazadas con nuestra existencia. A veces, el simple hecho de estar presentes, ser un refugio en temporadas de tormenta, puede ser más valioso que cualquier ayuda material que podamos ofrecer. En nuestro viaje hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros, las decisiones tomadas con amor y compasión nos llevan a construir un mundo que no solo se asemeje a su creación, sino que también irradie sus valores. Este acto de elevar y fortalecer la vida de otros a través de nuestras acciones resuena en el corazón del Evangelio. Así, al igual que el buen samaritano, nuestra misión se convierte en un reflejo de la bondad divina en la tierra. Con cada elección de altruismo nos acercamos más a ser los verdaderos portadores de luz, manifestando el reino de Dios en nuestras comunidades y en el corazón de aquellos que necesitan una mano amiga. La esperanza es un viaje que invita a la reflexión y nos impulsa hacia adelante, especialmente en momentos en los que la oscuridad parece acechar. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones inesperadas, la esperanza se convierte en un ancla que nos permite mantenernos firmes en nuestra búsqueda de propósito. Esta fuerza interior no se presenta como un mero deseo vano, sino como un impulso vital que nos lleva a tomar acción y a buscar alternativas en lugar de rendirnos. Las historias de mujeres como Ruth y Esther nos enseñan que la esperanza en acción puede generar un efecto transformador, que puede tocar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Ruth, una moabita que dejó atrás su hogar para acompañar a su suegra, Noemí, eligió abrazar la adversidad con una fe inquebrantable. Su decisión de seguir a Noemí, a pesar de las inseguridades y desafíos que enfrentaría en una nueva tierra, refleja el tipo de valentía que se alimenta de la esperanza. Ella ve un futuro en medio de la incertidumbre y al actuar con integridad y lealtad se convierte en parte de una historia mayor que cambiará el curso de su vida y de otros. Esther, por su parte, representa la fuerza y la determinación que brotan de la esperanza. Siendo una joven judía en un imperio donde su identidad era potencialmente peligrosa, asumió un riesgo monumental al acercarse al rey para interceder por su pueblo. La esperanza que tenía en su corazón no solo la impulsó a actuar, sino que la hizo consciente de su responsabilidad y del impacto de su voz en un mundo que necesitaba valentía. Sin su decisión, el destino de su gente podría haber sido muy diferente. Así, tanto Ruth como Esther nos demuestran que la esperanza no es un sentimiento pasivo, sino un motor que nos invita a actuar, a luchar y a buscar justicia. La esperanza también actúa como un faro, guiándonos a través de la niebla de nuestras luchas. Cuando nos sentimos perdidos o desanimados,
La fe en que las cosas pueden cambiar nos alienta a seguir explorando nuevas oportunidades. Es en esos momentos oscuros en los que debemos recordar que la esperanza es el hilo que nos conecta con nuestro propósito, con aquello que verdaderamente buscamos. En lugar de dejarnos llevar por el desánimo, podemos elegir alimentar nuestra esperanza, permitiéndole que nos impulse hacia adelante. Así, en nuestro viaje hacia el significado y la realización personal, la esperanza no solo nos sostiene, sino que nos brinda la claridad necesaria para encontrar caminos donde antes no veíamos. Nos enseña que lo que puede parecer un obstáculo es, en realidad, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con nuestro propósito. La esperanza, entonces, no es solo una emoción, sino una poderosa herramienta que trabaja en nuestro favor, infundiéndonos con la fortaleza y la determinación necesarias para avanzar en la vida de manera significativa. A medida que nos sumergimos en la idea de un futuro prometedor, es esencial recordar que la visualización de nuestras metas y aspiraciones no es simplemente un ejercicio de imaginación. Es, en cambio, un acto poderoso que alinea nuestras intenciones con la voluntad divina. Los profetas, en sus visiones, han ofrecido un vistazo a lo que puede ser posible cuando trabajamos en unidad y con determinación. Estos relatos nos ofrecen ejemplos concretos de cómo una visión clara puede transformar no solo nuestras vidas personales, sino también nuestras comunidades y el mundo en su conjunto. Imaginemos un mundo en el que la esperanza y la cooperación son la norma. Este futuro no llega por arte de magia, sino a través de un esfuerzo consciente y concertado. En nuestra búsqueda por realizar esta visión, debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu que nos guía, una voz que a menudo se manifiesta a través de otros. Las ideas y sueños que Dios ha plantado en nuestros corazones pueden florecer de manera extraordinaria si nos atrevemos a compartirlas y a trabajar juntos hacia ese objetivo común. La colaboración se convierte en el motor que impulsa el progreso, permitiéndonos superar los obstáculos que podamos encontrar en nuestro camino. Tal como los profetas han descrito tiempos venideros de paz y justicia, nosotros también podemos contribuir a ese sueño colectivo. Debemos reconocer que cada pequeño acto de bondad cuenta. Cada gesto de compasión reverbera en el universo, creando ondas de cambio que pueden, con el tiempo, llevar a una transformación significativa. Cuando fijamos nuestros corazones en una visión compartida, aprendemos a ver más allá de nuestras diferencias y encontramos fuerza en la diversidad. La empatía se convierte en el hilo que teje nuestras experiencias juntas, uniendo nuestras historias individuales en una narrativa mucho más rica y compleja. Además, visualizar un futuro donde cumplimos con nuestro propósito requiere que también nos enfrentemos a nuestros propios miedos e inseguridades. El camino hacia la realización de nuestros sueños a menudo está lleno de dudas y momentos de desánimo. Sin embargo, al recordar las visiones proféticas de un mundo donde las promesas divinas se cumplen, recuperamos nuestro sentido de dirección. Estas visiones actúan como faros en la oscuridad, incluso cuando el camino se vuelve difícil de navegar. Es fundamental entonces cultivar una práctica diaria de reflexión y gratitud. Dedicar tiempo a meditar sobre la naturaleza de nuestros sueños y el impacto que podemos tener en el mundo nos ayuda a establecer un propósito sólido. Esta claridad mental y emocional nos capacita para dar pasos activos en nuestro presente, pasos que están enraizados en la esperanza. Cuando trabajamos con esta intención, no solo avanzamos hacia objetivos, sino que también contribuimos a la construcción y visualización de un futuro mejor para todos. Al hacerlo, honramos el legado de los profetas que nos han inspirado a actuar, imbuyendo nuestra labor cotidiana con un sentido de trascendencia que va mucho más allá de lo mundano. El viaje continúa. Contar nuestras historias y testimonios es una parte esencial de este viaje. Al compartir lo que hemos aprendido, alentamos a otros a buscar su propósito también. La historia es una narrativa en constante desarrollo y todos estamos en este camino juntos. Así que empecemos la conversación y sigamos adelante, siempre buscando el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros lleva una historia que es única y significativa. A menudo es fácil pensar que nuestras vivencias son insignificantes, que no tienen el peso necesario para impactar en quienes nos rodean. Sin embargo, nos olvidamos de que el relato de cada vida es, en sí mismo, una tapicería de la existencia humana. Cada testimonio es un reflejo de la lucha, la conexión y la luz en medio de la oscuridad. Así como las estrellas en el cielo brillan en diferentes intensidades y colores, nuestras experiencias ofrecen diversas perspectivas que pueden iluminar el camino de otros. Al abrirnos y compartir nuestras vivencias, creamos un espacio donde las personas se sienten vistas y escuchadas.
Contar nuestras historias no es solo un acto de vulnerabilidad, invitación para que otros también se expresen. Cuando escuchamos a alguien narrar un desafío que ha superado o una lección que ha aprendido, sentimos un eco en nuestro interior. A menudo, es en esos momentos de conexión genuina donde comenzamos a reconocer los aspectos de nuestra propia vida que podrían beneficiarse de un cambio o una reflexión más profunda. Imaginemos un mundo donde las conversaciones acerca de nuestras historias son una práctica común, donde la vulnerabilidad norma y no en la excepción. En este entorno, no solo seríamos más comprensivos, sino también más solidarios. Nos ayudaríamos mutuamente a avanzar hacia el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. La compasión y el amor florecerían en una comunidad que abraza su diversidad y celebra su humanidad. Es importante recordar que nuestras historias no tienen que ser perfectas para tener valor. De hecho, son nuestras imperfecciones las que a menudo resuenan con más. Al compartir las dificultades junto con las victorias, creamos un relato más completo y auténtico. Disipamos las ilusiones de que el camino hacia el propósito está lleno solo de victorias visibles. Al contrario, es un viaje que está repleto de giros inesperados, pruebas y muchas veces fracasos. Cada testimonio tiene el potencial de inspirar un cambio. Tal vez sea una simple conversación en una cafetería, un post en las redes sociales o un pequeño encuentro en la vida desencadene una transformación en alguien que, hasta ese momento, se sentía perdido. Al compartir nuestras experiencias, lanzamos semillas de esperanza que pueden florecer en el corazón de otro buscando su propia verdad. Así, al seguir adelante en este viaje juntos, recordemos la poderosa capacidad que tenemos para motivar y elevar a quienes nos rodean. En cada historia compartida, encontramos la fuerza y el coraje para continuar buscando nuestro propio propósito, y a la vez, es faro que ilumina el camino para otros. Nunca subestimemos el poder de nuestras voces y el impacto de nuestras narrativas, porque en ellas se enciende la chispa del cambio, revelando que todos estamos conectados en esta búsqueda colectiva hacia la realización de lo que Dios tiene preparado para nosotros.